Bueno, bien. ¿Te parece que estamos para arrancar o querés que esperemos un cachito a que te puedas conectar desde la compu? No arranquemos, eventualmente te aviso, no hay problema. Dale, dale, perfecto. Bueno, bueno, genial. Bueno, muchas gracias por estar presentes en esta actividad, especialmente a nuestro panel, que la verdad es un lujo para nosotros tenerlo, a Eduardo Barcesat, Natalia Salvo y Carlos Beraldi. Bueno, me presento primero. Yo soy Griselda Civile, soy consejera directiva por la minoría estudiantil de nuestra facultad y milito en la agrupación Nexo. Así que bueno, un poco hacemos esta actividad que la organizamos entre la agrupación Nexo, que es una agrupación estudiantil, y la 13 de diciembre, que es nuestra agrupación de graduadas y graduados de la facultad también, con el objetivo de poder repensar y poder discutir y poder aprovechar, digo, esta reforma judicial que se está discutiendo actualmente. Nos parece que nos da la oportunidad no solo para discutir eso, sino para poder poner sobre la mesa, ¿no?, una mirada crítica de lo que es el derecho, de lo que es el funcionamiento del Poder Judicial, que es algo que bueno, en las actividades que llevamos adelante, en las charlas que hacemos y demás, tratamos de generar, porque entendemos bueno, que el derecho no es una verdad dada, sino que se va construyendo en función de valores, de principios, de perspectivas, de ideologías también. Entonces, poder aprovechar los distintos espacios de debate que tengamos tanto en la comunidad académica como futuros profesionales también, nos parece que son sumamente valiosos. Así que bueno, un poco en eso se enmarca esta actividad. Eh, y en poder también, bueno, eso, escuchar a un panel que para nosotros es un honor poder contar con ustedes. Algunas aclaraciones técnicas nomás y ya podemos arrancar. Van a ver que van a estar todos silenciados por una cuestión de que somos muchas personas, así no se superponen los audios. Todas las dudas que vayan teniendo las pueden ir mandando al chat, que yo ahí las voy a estar leyendo. Vamos a tener una primera parte. Vamos a tener una primera parte que va a ser de exposición de las oradoras y los oradores, y después una segunda parte más de preguntas, que vamos a tratar, bueno, de hacer la mayor cantidad de preguntas que nos hayan mandado, pero bueno, siempre es un esfuerzo, obviamente, así que trataremos de poder hacer todas. Así que bueno, cualquier duda las mandan al chat o me las mandan a mí por privado, que soy Griselda. Sin mucho más preámbulo que eso, le doy la palabra al doctor Eduardo Barcesat, que es abogado constitucionalista, formó parte de lo que fue la reforma constitucional de 1994, es docente también de nuestra facultad. Un honor tenerlo en la charla. Muchas gracias por estar participando y bueno, le paso la palabra directamente. Bueno, buenas tardes a todos, a los estimados colegas. Yo también honrado de participar en este panel. Bueno, daría primero una justificación de por qué la necesidad de esta reforma en la justicia penal federal. Creo que se ha introducido en nuestro continente, no es solamente en la Argentina, sino a todo lo largo, una práctica perversa denominada lawfare, o persecución, guerra judicial, que inspirada como sucedánea de la doctrina de seguridad nacional, y que ya no se puede andar a los bombazos, secuestros, torturas y desapariciones forzadas porque tienen mala prensa. Entonces, utilizar el arma judicial para poder destruir al enemigo, para poder perseguirlo, arrinconarlo y convertirlo en una suerte de muerte civil. Y para este perverso logro se han valido de aquellas corrientes del common law, porque esta es una creación de la Academia Estadounidense, del common law, que establecen que el derecho es aquello que los jueces dicen que es en el caso concreto.
Esto es que hasta tanto no medie una resolución o sentencia judicial, no podemos hablar de un derecho propiamente dicho. Por supuesto, este sistema del common law no tiene la estructura jerárquica de nuestro sistema constitucional más inspirado en los modelos europeos, donde la ley escrita y la estructura jerárquica del orden jurídico son dos garantías del Estado de Derecho. Esto es, hay una estructura en la que hay una normativa superior o ley suprema de la nación, que hoy en la nación argentina y a consecuencia de la reforma del año 94, no es solamente el texto constitucional propiamente dicho, sino también los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía de cláusula constitucional y que por ello integran su ley suprema. Bueno, esta estructura jerárquica implica que los jueces en sus resoluciones emiten normas particulares que deben estar necesariamente conformes con lo que establece la normativa superior, que es decir, las leyes de procedimiento, de organización de los tribunales de la nación, con el derecho material, en este caso el derecho penal, la normativa penal, y muy especialmente con el sistema del humanismo constitucional penal que tiene el convenio o la conjunción entre el texto constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos. Los jueces no pueden obrar por fuera de este marco normativo de legitimación y esta es la garantía para todo justiciable, que aquello que está escrito en el sistema normativo argentino con su estructura jerárquica preservada es lo que debe de observarse. Debemos decir que desde la primera ley de organización del Poder Judicial de la Nación, la Ley 27, cuyos primeros 3 artículos mantienen vigencia, se establece que ese deber primero de los jueces es el de asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional, aún por sobre los actos de los otros poderes que estén en contradicción con ella. Bueno, creo que este señalamiento liminar en el nacimiento de nuestro Poder Judicial conserva plena vigencia y exigibilidad. También debe decirse que una de las incorporaciones más valiosas de la reforma constitucional del 94 es la del artículo 36, que establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que si bien por su texto está previsto y pensado para los golpes de Estado que han sacudido nuestra historia institucional, no deja de ser un tema que debe ser directriz para todo gobierno, que cuando un poder con legitimidad de origen transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales, esto también significa excepcionalidad institucional. Y digo esto porque entiendo que cuando un poder ejecutivo toma injerencia en las causas en trámite, emite directivas que son presiones. Cuando habla o dice necesitamos jueces que nos representen, cuando dice no es lo que habíamos pactado o lo que habíamos acordado y se enoja frente a sentencias judiciales que parecen resultarle adversas, todo esto afecta ese principio de deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que si bien compete a todos, ciudadanos y poder, es muy, digamos, mucho más exigible respecto del Poder Judicial de la Nación, que es quien tiene, en función de la conjunción del artículo 18 de la Constitución y del 116, ese arco de soporte de todo derecho garantía puede verse vulnerado cuando se emplea un dispositivo, una madeja de poder que destruye esta estructura jerárquica, que infisiona la administración de justicia y que convierte a veces al poder comunicacional en un poder orientador respecto de las decisiones judiciales y que, como diría Foucault, exhibe a veces el teatro abominable de la pena. No puedo dejar de pensar
en el momento en que personas que podrían ser motivo de investigación, eso no está descartado para nadie, eran televisadas en el momento en que camiones de Gendarmería Nacional, con un armamento que sería para una ocupación territorial, pretendían ingresar al departamento de quien se estaba presentando detenido ante la justicia que lo convocaba. Todo este teatro abominable es parte de lo que debe ser superado y por tanto digo que ese dispositivo del lawfare es una madeja. Un tramo de ello es el bar obrar de jueces y fiscales, pero el tema excede el de una reforma judicial, aunque es indispensable para ese quiebre y para esa deconstrucción del lawfare, la reforma judicial que comienza a tener tratamiento a través del proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo, que es un tramo, sabemos que vienen otros, pero que deben ser motivo previo de consejo de los expertos convocados para examinar funciones de la Corte Suprema, número de miembros, actividad del Consejo de la Magistratura, si debe o no modificarse su funcionalidad, la implementación del juicio por jurado. Todo forma parte de esta gran iniciativa del presidente de la Nación. Bueno, muchos me han preguntado en reportajes periodísticos si ahora que estamos en pandemia se puede abordar o es conveniente abordar una reforma judicial. A todos ellos he contestado, no con una mera opinión propia, sino con invocación de la resolución número 1 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de fecha 10 de abril del corriente, que se llama precisamente Pandemia, Estado de Necesidad y Estado de Derecho, que le recomiendo, ya lo he incluido como material de lectura en mi cátedra, parte de la bibliografía, porque es excepcionalmente buena al describir la situación de desigualdad en el continente americano, los riesgos para todos los derechos humanos a consecuencia de la pandemia, que son en este caso los que están en custodia el valor de la vida, de la salud y de la integridad personal. Bueno, y sobre todo la tutela de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y entre una de las exigencias, de las primeras recomendaciones que tiene en su parte dispositiva, está el asegurar el pleno funcionamiento de los órganos de control, poder legislativo y poder judicial, y que no se puede suspender la actividad del poder judicial con motivo de la pandemia, particularmente lo que hace a las acciones de amparo y de habeas corpus. De manera que la exigencia de un poder judicial activo, y yo diría sano, es una exigencia del momento acentuada por la pandemia y no motivo de postergación por esa pandemia. Muy bien, ingresando a trazarlo, lo que me parece más importante de la parte que ya conocemos de este proyecto totalizador sobre la justicia federal, señalo que descomprimir el poder concentrado que tiene Comodoro Pi es una exigencia ineludible. Nunca como ahora la credibilidad del Poder Judicial de la Nación ha caído tan bajo y en esto está imbricada todo el espigón jurisdiccional desde jueces y fiscales de primera instancia, de tribunales de apelación, de Cámara de Casación Federal y de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no debemos dejar de recordarle a la audiencia que teniendo expedientes en su poder para revisar este ejercicio desviado de la función jurisdiccional, hasta la fecha no ha emitido un solo pronunciamiento. La única acordada que emitió, referida al uso de la información por las escuchas judiciales, era porque su propio rasero estaba en juego en función de que era el custodio en esa fecha de precisamente las escuchas colectadas bajo invocación o pretexto de investigaciones judiciales, pero que se dieron a conocer sin que tuvieran nada que ver con investigaciones judiciales, afectando la privacidad de las personas y cometiendo una grosera intrusión
así en la vida de cada uno. Bueno, entonces, estando todo este espigón comprometido, comienza la tarea por ampliar el número de integrantes del futuro Fuero Federal Penal. Y esa ampliación se logra mediante dos incorporaciones. De un lado, la de los jueces en lo penal económico, actualmente existentes con sus respectivas cámaras, y la de una incorporación vía subrogación con jueces que hoy integran la justicia ordinaria en lo criminal y correccional. 23 juzgados que durante un año, prorrogable por 6 meses más, estarán en la nómina de los juzgados entre los que se sortearán las causas futuras, pero valga aquí fuertemente la aclaración. Esto no significa redistribuir las causas ya radicadas en juzgados y en tribunales orales, sino que es para lo futuro. Y esta subrogancia, como dije, será de un año con una opción de prórroga 6 meses más, en tanto se sustancien los concursos en el Consejo de la Magistratura para cubrir estos nuevos cargos. Cargos que también se amplían en lo que hace al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa, que tendrán que organizar los mecanismos para la selección de los candidatos bajo las pautas que también establece e indica la ley, y que me parece un gran adelanto, aunque va a significar mayor tarea para los jurados en el Consejo de la Magistratura, el que la oposición sea oral y pública. Es decir, el sistema escrito de evaluación es sustituido y superado, a mi modo de ver, por la exposición oral y pública, y esto porque con debido registro audiovisual, porque ya hemos sabido, desgraciadamente, que en los concursos a veces había filtración de los temas hacia algunos favorecidos, lo que los situaba en una situación de desigualdad respecto de aquellos que iban de buena fe a enfrentar un tema que recién conocían el momento de apertura del sobre. Esto ha motivado en lo personal que yo dejara de ser jurado en concursos para los cuales había sido designado, porque me indignaba además que la labor del jurado después fuera trastocada, haciendo ternas alternativas, etc., con lo cual los peor calificados terminaban siendo los candidatos para ocupar los cargos. Bueno, esta reforma se prosigue con una unificación del fuero civil y comercial federal y el fuero contencioso administrativo. Yo creo que es una innovación que aplaudo, porque en mi experiencia de abogado litigante no hay causa en la que no haya una disputa de competencia entre la que hoy es la civil y comercial federal y la contencioso administrativa. Es casi imposible establecer un hito demarcatorio de dónde termina una competencia y comienza la otra. Bueno, este proyecto avanza también fijando cuál es la competencia federal penal, claramente indica las hipótesis de habilitación de la misma y amplía 94 juzgados en todo el territorio de la nación la competencia federal penal. Bueno, por supuesto, esto implica mayor erogación presupuestaria, implica ampliación de sedes para el funcionamiento de la justicia, pero esto no debe verse como un gasto, sino como una inversión, porque el acceso a la justicia es un derecho humano y todo derecho humano, en cuanto implica económicamente, es una inversión y no un gasto, y así debemos caracterizarlo. Me parece muy oportuno el título cuarto, las reglas de actuación, donde la propia ley señala cuáles son los principios rectores de las garantías que tiene el procedimiento penal. Entiendo muy loable este propósito, así como que se establezca una directiva para la Corte Suprema de Justicia de la Nación y para el Consejo de la Magistratura
la redacción de un código de ética de la función judicial. Esto es, me parece, de enorme valía y creo que es un principio orientador que debemos aplaudir de la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, está contemplado, por supuesto, como dije antes, la puesta en vigencia del sistema procesal penal acusatorio. Hay un plazo que establece la ley para su implementación. Será materia de escuchar el consejo de los expertos cómo implementar los juicios por jurado. Y después un tema muy delicado que ha dado lugar a opiniones muy controvertidas sobre funcionalidad y número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo he puesto primero funcionalidad, porque dependiendo de esa funcionalidad podemos pensar entonces un número de miembros sensato para atender. Como todos sabemos, la Corte ha ido ampliando su competencia originaria, que era del control de constitucionalidad y de los tratados internacionales, la ha ido ampliando mediante creaciones pretorianas, es decir, de los propios jueces. Primero, las arbitrariedades de sentencia, cuando el tribunal observaba enormes fallas judiciales que descalificaban al acto jurisdiccional la sentencia como tal. El presupuesto de gravedad institucional. Luego vino, también por actuación pretoriana, creación de la Corte, el per saltum, luego se institucionalizó por ley de la Nación el mismo, pero en definitiva que por año ingresan a la Corte Suprema de 11 a 14.000 casos y es imposible que 5 personas puedan tener sensatamente un conocimiento adecuado, personal, no digo del ejército de funcionarios y colaboradores que tienen, para poder emitir su voto. Entiendo que si se divide en salas la Corte Suprema en función de materia, civil y comercial, penal, el tema tributario, las cuestiones laborales y de previsión social, entonces pueden cumplir esta función de casación, de rectificar sentencias arbitrarias, de ordenar criterios de interpretación y aplicación de las leyes, y reservar para una sala constitucional lo que es la interpretación y examen del valor de constitucionalidad de leyes, decretos, resoluciones, a ver si condicen con la ley suprema de la Nación, nuevamente Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. Con esa funcionalidad soy partidario del incremento de número. No así, si se trata de incrementar el número por incrementar el número. La experiencia durante la gestión de la presidencia del doctor Menem demostró que no agilizó para nada el incremento de 5 a 9, dilató más el trámite de las causas y llevó a la conformación de una mayoría automática que desprestigió al tribunal. Bueno, con estas salvedades doy por concluida mi intervención. Querría, para darle un final poético, porque algunos dicen que esto de enfrentar una reforma judicial habiendo jueces instalados es difícil, y lo demuestra este reciente y extravagante pronunciamiento que tiene estructura de sentencia, pero no es sentencia, que parece acordada, pero tampoco es acordada, no es materia. En resumen, jueces saliéndose de la vaina para decir su opinión en lugar de esperar a que sean convocados o pedir ser convocados para dar sus opiniones, lo cual es perfectamente legítimo y deseable, pero por favor, no pongan autos y vistos y considerando, porque entonces desbarran y me parece que exhibe una escasa formación constitucional. Bueno, decía, cuando se enfrenta a una reforma judicial van a aparecer episodios, y yo tomo de la leyenda o del mito de Perseo, que se cubría los ojos con jirones de nube para no ver a los monstruos en su lucha contra ellos.
Bueno, yo creo que el gobierno va a tener que cubrirse los ojos con jirones de juridicidad para no ver a los monstruos en su lucha por imponer y llevar adelante esta deseable y oportuna reforma judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tus reflexiones. Bueno, ahora le doy la palabra a Natalia Salvo. Natalia es abogada laboralista, es integrante de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio y es docente de la UBA y de la Universidad Nacional de José C. Paz. Así que muchas gracias por estar presente y bueno, es todo tuyo. ¿Me escuchás? A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí pudiste, ¿no? ¿O no? A ver, ahí si te deja. Lo solicitaba y... ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿no? Ahí va. Lo solicitaba y no decía que el hospedador no lo tenía permitido. Bueno, Ahí va. un enorme placer compartir el panel con Beraldi y con Barcesat, maestros de todos y todas. Les agradezco muchísimo la participación en este panel anexo y a 13 de diciembre. Y bueno, teniendo en cuenta quien me presidió en el uso de la palabra y también quien va a hablar después que yo, que son popes en la materia penal, la verdad que la idea, o mi idea, era poder enfocar esta reforma desde la perspectiva del derecho social. ¿Por qué? Porque, bueno, como bien dijo el doctor Barcesat, en un Estado de Derecho los conflictos que se suscitan tienen que ver, por supuesto, con las instituciones jurídicas que se generan al amparo de esa evolución social. Cuando el Estado de Derecho evolucionó al Estado social de derecho, con lo que llamamos los derechos de segunda generación, que el doctor mencionó, los derechos económicos, sociales, culturales y ahora ambientales, que es la evolución que tiene que tener una sociedad. Bueno, no me gusta decir mucho el término evolución porque supone un punto de llegada y puede ser criticado desde dispersas perspectivas filosóficas, pero sí teniendo en cuenta que el derecho es quien va a regir las conductas de una sociedad y quien va a mediar para la resolución de los conflictos interpersonales y también la relación con el Estado, es importante tener presente esta evolución que ha experimentado el derecho en una concepción que pasó de una concepción absolutamente individualista a un sujeto que se realizaba ya en sociedad. Y tuvimos como gran referente constitucional a la Constitución de 1949, donde no solamente puso el eje en la función social de la propiedad, sino también en los derechos en que en ese momento llamaba de la ancianidad, en los derechos de los niños y las niñas, en los derechos de las mujeres, de lo que en su momento eran las minorías, y que después quedó condensado en el artículo 14 bis en 3 partes: el derecho individual, el derecho colectivo y también el derecho de la seguridad social. Me parece muy importante tener en cuenta esta situación, sobre todo por las desigualdades que también sobrevinieron, ¿no? con la famosa pandemia y que el doctor Barcesat hacía referencia, no solamente por los bienes jurídicos que se encuentran gravemente vulnerados, como la vida, la integridad física, sino también por el derecho a la subsistencia, el derecho al trabajo, y cómo el Estado, como gran mediador de esos conflictos, y no el mercado, que bien vimos su incompetencia declamativa, ¿no? Simbólica y también real para gestionar esos conflictos. Bueno, el Estado en su función de mediador, a través de todos sus poderes, pero también la función de la legalidad, la función del poder judicial.
Entonces, creo que esta reforma que hay que celebrar, sobre todo teniendo presente los 4 últimos años de la gestión macrista, en donde se ha utilizado a la ley como instrumento de persecución, donde se ha utilizado el poder punitivo del Estado también con la misma finalidad. Entonces, una reforma profunda del sistema de justicia penal federal es para celebrar. Sobre todo, no solamente teniendo presente la ampliación de la cantidad de juzgados, sino también la licuación de poder político existente en los tribunales de Comodoro Pi, que creo fundamental a través de esta reforma y que creo que es un punto de partida. Pero esta reforma también da lugar a un consejo consultivo cuya integración se estableció a través del último decreto 635, en donde hay una integración de género federal y también de materia, y que va a tratar los temas más capitales que no solamente tienen que ver con lo penal, sino con la Corte Suprema de Justicia, su función, su integración, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de Defensa. Pero cuando me refiero a la perspectiva de la reforma, me refiero a la perspectiva social, como acababa de mencionar, teniendo presente que, por ejemplo, las estadísticas indican que el 3% de la ciudadanía pasan por la justicia federal penal y mucho más del 50% por la justicia laboral o la justicia previsional. Entonces, por eso creo que es un excelente punto de partida, teniendo en cuenta los últimos sucesos vividos en los últimos años, pero creo que es importante advertir que a través de la temática que le toca abordar a este consejo consultivo, que el doctor Velarli por suerte integra, es muy importante poner esa perspectiva social. Yo también estoy de acuerdo, como decía el doctor Barcesat, en que la mera ampliación cuantitativa de la Corte Suprema de Justicia no va a determinar una reforma en los hechos del Poder Judicial y tampoco de la actuación de esa Corte, pero sí que la integración en caso de ampliarse debería ser con integrantes versados en derecho social por esta situación que acabo de recalcar. También en lo que tiene que ver, otro de los temas muy importantes que debe tratar el Consejo Consultivo, con el accionar del Consejo de la Magistratura de la Nación, un órgano que fue utilizado también como un estamento inquisidor en los últimos 4 años para perseguir a aquellos jueces que no se alineaban a los intereses espurios políticos de la alianza gobernante. Y creo que esto es importante porque tratar, por ejemplo, la dedicación exclusiva de aquellos integrantes, o la democratización también temática de que no solamente intervengan diputados, senadores, sino más integrantes de la representación del estamento académico, la agilidad, la publicidad y la transparencia en la selección de magistrados, con la cantidad de juzgados cuyos jueces son subrogantes y que están años esperando la designación firme de su función. Esto también me parece muy importante. Y otra cuestión a destacar, si realmente queremos una justicia más cercana, tenemos que destacar la participación escasa que hay de los magistrados, aquellos abogados y abogadas que hemos ejercido en la profesión. Solamente un 7% de los magistrados que han sido nombrados tuvieron participación en la profesión. Y yo creo que es muy importante porque es otra visión y otra perspectiva de un derecho de a pie más cercano a los conflictos interpersonales. Y eso tiene que ver también con la validez que tiene en la selección de un magistrado no solamente la currícula o la cantidad de posgrados, sino también los años en el ejercicio de la profesión. Bueno, el Ministerio Público Fiscal, otro de los temas a tratar por el Consejo Consultivo, si debe incorporar o no a la Oficina Anticorrupción o a la Unidad de Información Financiera. Bueno, creo que también son temas capitales, sobre todo por la función también
de persecución que ejercieron de unos años a esta parte estas dos oficinas que deberían ser órganos de contralor por parte del Estado. Pero bueno, para no sacar más tiempo, porque sé que Griselda me había comentado que la idea era hacer un ida y vuelta de preguntas, y como les dije al principio, mi idea es que puedan, teniendo en cuenta que esta reforma es de contenido casi netamente penal, escuchar a quienes son versados en la materia, dejar como reflexión, como interrogante, esta perspectiva necesaria que necesitamos de una justicia social para tener una justicia cercana, para tener una justicia temporaria, y son, creo que, puntos o axiomas muy importantes para tener en consideración, sobre todo con los 90 días que va a tener este Consejo Consultivo para tratar estas temáticas. Así que les agradezco mucho y bueno, a la espera de escuchar al doctor Veraldi. Muchas gracias, Natalia, gracias por tus aportes. Les recuerdo que si tienen alguna duda o consulta, vayan mandándolas al chat, así podemos ir pasando el link y después hacer las preguntas. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra al doctor Carlos Veraldi. Él es abogado especialista en Derecho Penal, es integrante del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, y es docente también de nuestra facultad. Muchas gracias por participar de este panel, y le paso la palabra. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, en primer lugar por la invitación, y en segundo lugar por permitirme participar de un panel tan prestigioso en donde tengo una vez más el gusto de hablar junto con el doctor Barcesat y la doctora Salvo. Un proceso de reforma siempre tiene que ser explicado a partir de un contexto histórico, y lo que estamos viendo ahora no es un capítulo aislado, sino que para entenderlo debemos remontarnos justamente a los orígenes de nuestra recuperación democrática, al año 1983. En aquel momento, cuando se recuperan nuestras instituciones y el Estado de Derecho, había dos grandes objetivos. Uno era el de castigar a aquellos que habían cometido los delitos más atroces, los delitos de lesa humanidad, y por el otro lado, llevar a cabo un desmontaje de todo lo que había sido una estructura perversa que tenía que ver con la persecución, que tenía que ver con la tortura, y que lamentablemente se había reflejado en nuestro Código Penal, en nuestras legislaciones procesales. Entonces, el presidente Alfonsín en aquella época, con el consenso mayoritario, llevó a cabo, por un lado, lo que fue el juicio a las juntas militares, y por otro lado, comenzaron a efectuarse reformas normativas, tanto en el Código Penal como en la legislación procesal, para ponerlo en línea con lo que son los principios del Estado de Derecho. Específicamente en lo que tiene que ver con la reforma procesal, nos encontramos con que hubo un primer proyecto muy interesante, de una gran repercusión, y que fue la obra que Julio Mayer inició justamente en el año 1985, tratando de desmontar lo que era en aquel momento un sistema inquisitivo que se encontraba totalmente perimido, pero que todavía era ley en los tribunales federales, y avanzar en el procedimiento acusatorio. Es decir, en la década del 80 era toda una revolución pensar en que los fiscales se iban a encargar de las investigaciones y que los juicios se iban a sustanciar a través de procedimientos orales y públicos. Bueno, esa gran batalla que se dio en la década del 80 y de la que pude participar siendo muy, muy joven, si bien no llegó a una conclusión favorable, sí generó un cambio de pensamiento que permitió que en el año 91 se sancionara un código procesal penal que tenía justamente introducido como modalidad para llevar a cabo los juicios este sistema de la oralidad, la publicidad y la identidad física de los juzgadores. La década del 90 fue una época de transformaciones en la justicia, porque este código procesal penal
permitía cambios sustanciales, pero no solamente en el procedimiento, sino porque había generado la posibilidad de designar una enorme cantidad de magistrados, ya que justamente el procedimiento implicaba la creación de nuevos tribunales, nuevos juzgados, y estos tribunales y juzgados habían que completarlos. Y acá es donde se produce un primer problema grave, y es que ante la ausencia del Consejo de la Magistratura, de un procedimiento que limitara las facultades del presidente, las designaciones que se hicieron en materias judiciales no fueron buenas. Y no fueron buenas específicamente en un ámbito, digamos, extraordinariamente sensible, como es el fuero penal federal de la capital federal. Se conformó un tribunal de casación que no tenía realmente buenas designaciones, no hubo buenos juristas que se designaron, pero algo mucho peor ocurrió en la primera instancia, en donde las designaciones realmente fueron desastrosas. Y la historia los terminó conociendo a muchos de esos magistrados como los jueces de la servilleta, y que tuvimos que padecer durante casi 20, 25, 30 años. Por otro lado, el gobierno menemista de la década del 90, como recordaba el profesor Barcesat, llevó a cabo una ampliación de los miembros de la Corte, que más allá del acuerdo político que pudo haber tenido en su momento, lo que generó es un funcionamiento totalmente equivocado por parte de la Corte, a través de lo que conocimos con el tiempo de la mayoría automática. Es decir, que un aumento de miembros de la Corte para nada favoreció el funcionamiento de este tribunal. Transcurrida la década del 90, durante ya el presente milenio, el presente siglo, después del año 2001 y con el triunfo por parte de Néstor Kirchner, las cosas comenzaron a cambiar y comenzaron a restablecerse en cuanto a buscar una línea verdaderamente que garantizara un sistema de administración de justicia. Y uno de los momentos especiales, un hito de ello, fue cuando, frente a una maniobra de presión que la Corte quiso hacer en aquel momento, teniendo en cuenta los problemas económicos que existían y lo que se llamaba, o lo que se conocía como la especificación asimétrica, quería condicionar al gobierno democráticamente elegido. Y eso generó que el presidente Kirchner hiciera un anuncio por la cadena nacional, que fue histórico, en donde puso de manifiesto lo que estaba pasando, y eso disparó pedidos de juicio político para los magistrados de la Corte, y que estos incluso abandonaran sus cargos, y entonces permitió que se llevara a cabo una reforma, el número de la Corte volvió a ser reducido, y fundamentalmente lo que se hizo a través de un decreto que tiene una gran importancia fue que la facultad constitucional del presidente de la Nación de elegir los jueces de la Corte con determinado procedimiento se autolimitara, y el presidente tuviera que justamente someter a los candidatos a un control público que era muy, pero muy, digamos, transparente, y que se correspondía con las prácticas democráticas. Lamentablemente, esas reformas que se iniciaron a nivel de la Corte no avanzaron hacia la primera instancia, o hacia los tribunales inferiores, y me refiero específicamente a la materia federal, y la verdad que no hubo un avance sustantivo. Al contrario, esos jueces de las servilletas pasaron a ser conocidos ya con una denominación un poquito más pomposa, los jueces de Comodoro Pi, y el sistema de administración de justicia que se vivía ahí era precisamente la antítesis de lo que tiene que ser un sistema de administración de justicia. Pero bueno, el sistema democrático en algún momento siempre puede reaccionar, y ya con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se alcanzó a instaurar un nuevo Código Procesal Penal Federal y una serie de leyes de organización de la justicia, que quedaron justamente sancionadas y próximas a ser puestas en funcionamiento en los años 2014 y 2015. Me refiero al Código Procesal Penal Federal, que fue sancionado por la Ley 27063 y las leyes
que justamente lo organizaban, la 27.145, 146, 147, 148, 149 y 150, nombro todas estas legislaciones, si bien alguna de ellas se refiere a otros temas, como por ejemplo el tema de las subrogancias. Pero este proceso, que otra vez parecía ser auspicioso, quedó nuevamente trunco a partir de la presidencia que se ejerció en Argentina desde el año 2015 al 2020, en donde, bueno, la mayoría de las iniciativas iban encaminadas siempre con un propósito, que era el de la persecución a opositores. El profesor Barcesat hizo una breve pero sustantiva descripción en este sentido de lo que significó el lawfare en la Argentina. Lamentablemente, bueno, estas circunstancias que se iban produciendo fueron opacadas o fueron silenciadas por los medios de comunicación, y recién casi al final del periodo la fuerza de los hechos se impuso. Fuimos pocos los abogados, Barcesat, Natalia, los que pusimos esto de manifiesto, corriendo peligros, pero la verdad que era imprescindible que quienes trabajamos en estos temas y participamos justamente de las actividades académicas y somos miembros de las facultades públicas, hiciéramos lo que tiene que hacer cualquier abogado en nuestro lugar, es decir, reclamar que todo esto cese. Y gracias a la voluntad del pueblo argentino, ese gobierno tan nefasto concluyó, y hoy tenemos un presidente que nada más ni nada menos es otro profesor de nuestra facultad, es alguien que conoce perfectamente cómo funciona el sistema jurídico, el sistema que tiene que ver con la aplicación del derecho penal, y por eso hoy estamos hablando de una reforma judicial, porque uno de los principales anuncios, uno de los principales compromisos que el presidente Fernández anunció tanto en la campaña como cuando asumió sus funciones, es que iba a llevar a cabo este proceso de transformación de la justicia para que de una vez por todas cerremos ese círculo que había empezado en el año 2000, en el año 1983, con el advenimiento de la democracia, y que todavía está inconcluso. Yendo entonces al tema de la reforma, hace unos pocos días el presidente en la Casa de Gobierno, en el Salón Blanco, hizo dos tipos de anuncios, que de alguna manera, no sé por qué, parecieran haber estado de alguna manera confundidos o que algunos no han entendido bien. Por un lado está la ley de reforma de la justicia penal federal, que se llama la ley de competencias, de organización y competencia de los tribunales federales, y por otro lado la integración de este consejo consultivo. Para no ser reiterativo, simplemente quiero dar una visión muy esquemática de lo que es esa ley de reforma que ya se envió al Congreso de la Nación y que tiene tres títulos, mejor dicho, un título que se refiere a la justicia penal, a la justicia federal en la capital federal, y que se hace cargo de tres problemas que a mí me parecía que tenían que ser analizados de una manera simultánea. Es decir, por un lado, dar respuesta a la necesidad de que esta justicia de Comodoro Pi, en definitiva, funcionara como corresponde, es decir, que no fueran tribunales que dependían del poder político, sino que fueran tribunales absolutamente independientes. Y en ese sentido, el Poder Ejecutivo lo que tomó como decisión fue unificar el fuero penal económico con el fuero criminal y correccional federal. Y sobre esa base, a esos juzgados que resultaban, es decir, 23 juzgados, 12 de criminales y correccionales y 11 de penal económico, esos 23 juzgados, que tienen 2 secretarías cada uno, se los multiplicaba, se los dividía
y se creaban entonces 23 juzgados. Aquí yo quiero ser claro en lo siguiente. Se habla de la creación de 23 juzgados, pero esto no es técnicamente así. Lo que se hace es que los juzgados que ya existen sean divididos y una de sus secretarías pase a ser un nuevo juzgado. Es decir, que lo único que se nombran son 23 jueces, no se crean 23 nuevas estructuras, como creo que equivocadamente se está haciendo algunas interpretaciones y de tal manera poniéndolo en pugna con lo que sería el sistema acusatorio. Se crea el mismo número de fiscales y también se fortalece claramente el sistema de las defensorías oficiales. A mí me parece que es una decisión muy acertada del presidente de la Nación llevar a cabo una reestructuración del Fuero Penal Federal en esa línea, porque es justamente la antesala del paso siguiente, que es la puesta en funcionamiento del Código Procesal Penal Federal, suspendido en el año 2016, pero que había sido sancionado en el año 2014. Es decir, después de 6 años se va a poder empezar a implementar el código. Y para poder implementar un Código Procesal Penal Federal de corte acusatorio, necesitamos tener una cantidad importante de magistrados, tanto en el Ministerio Público Fiscal como en el Ministerio Público de la Defensa y también en la magistratura. Es decir, lo que se está haciendo ahora, aumentando el número de cargos, es caminando en esa dirección, que es la puesta en funcionamiento de esa nueva legislación procesal, poniendo un plazo máximo de 2 años. Se menciona que esto también sería es como una especie de retardo en la puesta en funcionamiento del código, pero yo pienso que otra vez quienes hacen estas críticas se equivocan, porque lo que se está poniendo es un plazo máximo. No quiere decir que se vayan a consumir esos 2 años. Pero aún cuando se consumieran esos 2 años, de aquí, desde el momento que se sancione la ley en adelante, es porque se está trabajando justamente con máxima responsabilidad. Si cuando el Código Procesal Penal Federal se ponga en funcionamiento, tienen que estar creadas las estructuras, tienen que estar nombrados los magistrados, y fundamentalmente lo que hay que hacer es llevar a cabo un proceso de capacitación. Yo participé de algunos otros procesos de implementación y generalmente el problema que se presenta, además de la falta quizás de afectación de recursos, es que no existe un programa de capacitación para quienes tienen que ser los operadores judiciales. Y cada uno tiene que saber claramente qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que llevar a cabo. Y cambiar fundamentalmente lo que son las mentalidades. Piensen, por ejemplo, que los que son jueces de instrucción pasarán a ser jueces de garantía, y eso significa indudablemente un cambio de rol. Entonces, la unificación de los fueros y la creación de juzgados. El paso previo hacia la puesta en funcionamiento del Código Procesal Penal Federal llevaba a considerar un tercer problema, no menos importante, que se presenta específicamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es cuál es en definitiva, la suerte que deba correr la justicia criminal y correccional nacional, es decir, los jueces penales ordinarios que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Aquí lo que el proyecto hace no es más ni menos que cumplir el mandato constitucional, y es que esos jueces, esas competencias, son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí no tiene nada que ver si en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gobierna un signo político afín o no al gobierno de turno. Aquí lo que se hace específicamente es cumplir con lo que la Constitución establece, que es transferir las competencias, y además es cumplir con lo que la Corte resolvió en distintos precedentes, en cuanto a que esos jueces, por más que se los llame nacionales, tienen que pasar al ámbito de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para esto se dan unas instrucciones, se definen cuáles son los órganos que tienen que intervenir, y esto se tendrá que materializar a través de leyes
de la Ciudad de Buenos Aires que acepta la transferencia de competencias tal como vino haciéndose con anterioridad. Es decir, aquí no se inventa nada, no se hace nada a la fuerza, sino que se sigue una tradición que empieza en las disposiciones de la Constitución y siguen en la jurisprudencia de la Corte, y que tienen como correlato un proceso de transferencia que empezó hace 20 años. El proceso de transferencia de las competencias ordinarias a la ciudad empezó en el año 2000. Tuvo como primer hito una ley del año 2003, que es el que transfirió las primeras competencias. Es decir, que los que hoy se quejan de que esto no puede pasar o que están llevándolo, digamos, de una manera apresurada, que no los consultaron, es realmente una opinión que me parece equivocada, a la luz de todos los antecedentes que estoy presentando. El proyecto que se envió es un proyecto integral, y por eso no se refiere exclusivamente a la justicia penal. También se refiere a la justicia no penal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese sentido, siguiendo las prácticas, incluso siguiendo un proyecto que fue propuesto por miembros del Consejo de la Magistratura, que nada tienen que ver con el signo político del gobierno, se tomó la decisión de avanzar en una unificación entre el fuero civil y comercial federal y contencioso administrativo. Esta era una forma de simplificar muchos de los problemas que se presentaban y fundamentalmente problemas que tienen que ver con los conflictos de competencia. Y para terminar, el tercer título de la ley lo que hace justamente es avanzar a toda la justicia federal del país, específicamente en lo que se refiere a la justicia penal federal. Piensen lo siguiente: en las provincias, lo que se llaman los jueces de sección, en la mayoría de los distritos judiciales, tienen competencias múltiples. Los jueces federales no son solamente jueces penales, sino que tienen civil y comercial, contencioso, en fin, todas las materias. Por eso se llaman multimaterias. Y esta competencia tan amplia, en realidad, genera bastantes problemas operativos. Entonces, lo que el proyecto que se envía al Congreso hace es separar de esos juzgados la competencia penal, creando nuevos juzgados penales, pero no creando toda la estructura, sino separando de esos juzgados multifunción las secretarías que tienen competencia específicamente penal y nombrando un juez penal que las dirija en cuanto a su competencia jurisdiccional. Y lo que hace además es, en aquellos distritos en donde existe una gran concentración de causas y donde existen problemas graves, que tienen que ver con el conurbano bonaerense, Rosario y sus alrededores, también en el norte, donde ya existen también juzgados penales, bueno, de competencia exclusivamente penal, lo que hace es aumentar esos números de juzgados. Pero no aumentando las estructuras, sino también haciendo el mismo diseño. Es decir, sacar secretarías penales, dividirlas y poner nuevos jueces. Es decir, lo que se hace es designar nuevos magistrados sobre estructuras que ya existen, para de esa manera evitar todos los fenómenos de la delegación que generalmente han sido, digamos, bastante malos para el sistema de administración de justicia. Lo que se necesitan son jueces que trabajen y jueces que decidan, y no que sean los empleados los que resuelven los casos. Esto, naturalmente, va acompañado de un fortalecimiento del Ministerio Público, en donde se designan también fiscales, que van a coadyuvar con los fiscales que ya existen, es decir, se designan unos 85 fiscales nuevos, pero que coadyuvan con los fiscales que ya existen, es decir, es un claro fortalecimiento, y lo mismo pasa desde el punto de vista del Ministerio Público de la Defensa. Esto es en cuanto a lo estructural. Y como bien decía el profesor Barcesat, una reforma no se hace solamente cambiando las estructuras.
Necesitamos tener buenos magistrados y tenemos que elegir buenos magistrados. No tenemos que caer en el error de los 90, en donde pensaron que ampliando, por ejemplo, duplicando los juzgados federales, se solucionaban los problemas, y en realidad lo que se nombraron fueron jueces que realmente eran pésimos y que tuvimos que padecer hasta hace, y que seguimos padeciendo, quiero ser concreto. Seguimos padeciendo, pero que, bueno, en la medida en que no hay un poder político, la capacidad que tienen estos jueces de hacer maldades cada vez son menores, pero no se encuentran totalmente inhabilitados. Por eso, si no queremos caer en los problemas del pasado, tenemos que afinar y perfeccionar el sistema de la elección de los jueces nuevos que se van a ir incorporando a todas estas estructuras. Y bueno, y entonces se hizo un cambio en cuanto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, dándole directivas claras que todo el proceso tiene que ser garantizado con los principios de transparencia e igualdad de oportunidades. Y bueno, y por eso las pruebas van a ser ahora orales. Las pruebas van a ser orales, las entrevistas van a ser orales, todo va a ser debidamente registrado en sistemas de audio y video, para que las cosas puedan ser transparentes y para que todos podamos controlarlas. Y se avanza también en lo que bien se mencionó recién, en la necesidad de que se dicten códigos de ética para el funcionamiento de la magistratura. Fíjense el disparate con el que nos manejamos nosotros los abogados muchas veces, es que a todos le ponemos normas, todos tenemos normas que cumplir, y los jueces no tienen un código de ética. Y no quiero decir que porque sancionándolos se solucionen todos los problemas, sino porque justamente es la esencia nuestra, evitar discrecionalidades, tener pautas normativas claras para que cuando esas conductas no son observadas puedan ser sancionadas. Por eso se establecen esas pautas de actuación en la ley, se invita a la Corte Suprema a que dicte un código completo de ética, y que cuando esto no se cumpla, el funcionario, el magistrado que no lo cumpla, incurra en un claro caso de mal funcionamiento, un claro caso que puede justificar la promoción de un juicio político. El proyecto termina con adecuación de normas. Fíjense que todas estas estructuras necesitan, obviamente, al introducirse modificaciones en reglas de competencia, cambiar otras normas que ya existen. Hablábamos de la ley 27, 48, bueno, pero en materia de organización judicial tenemos claramente una ley, que no es una ley, sino es un decreto ley, el 1285/58, que es el que estructura el funcionamiento de la justicia nacional, y todas las leyes de organización que se fueron dictando con posterioridad. Es decir, se hizo un trabajo muy serio en ese sentido, compatibilizando todas estas normas. Esto es lo que, en definitiva, en prieta síntesis, espero haber sido claro, el contenido que hoy está sometido al Congreso de la Nación para que esto sea discutido, sea consensuado con todas las fuerzas políticas, se escuchen en ese marco todas las discusiones. Creo que la facultad pública tiene que participar en esas discusiones, porque cualquier proyecto, cualquier idea, si todos la vemos y la analizamos, la podemos hacer mejor, y en eso tenemos que trabajar todos nosotros. Por eso es tan importante este tipo de actividades que se están desarrollando, en las que podemos participar. Y bueno, y esperemos que prontamente esa ley, ese proyecto de ley sea sancionado. Para no extenderme demasiado, hubo también otra decisión del presidente de la Nación de convocar un consejo asesor que va a tratar distintas materias, en donde la integración se hizo de manera plural, con perspectivas de género, que creo que es otra de las grandes transformaciones que estamos esperando, es decir, que haya que haya paridad de género en las designaciones judiciales y también en las de estos consejos consultivos, y también que tenga una relevancia federal, es decir, que estén en ese consejo representadas todos los sectores. No todos los genios no nacimos acá en la capital y tenemos el monopolio de la materia gris. Necesitamos imperiosamente tener un país federal
escuchar lo que se opina en cada una de las regiones y, por supuesto, tomarlas en cuenta, debatirlas y, como dije antes, que ganen y que triunfen las mejores ideas. Hasta aquí es lo que quiero exponer y, por supuesto, estoy a disposición junto con mis colegas para contestar las preguntas que sean. Muchas gracias. Muchas gracias, muy clara la exposición. Bueno, hay un montón de preguntas, fui uniendo algunas como para poder ir contestando y poder abarcar la mayor cantidad posible. Una de las preguntas iba desde el punto de vista de cuáles son los beneficios que tiene esta reforma para las personas de a pie, por así decirlo, en términos de los derechos que se litigan de manera más cotidiana, y también creo que se puede relacionar eso con la participación a la hora de pensar este proyecto, la participación de la sociedad, la participación de trabajadores judiciales, si les parece que es un abordaje necesario, y bueno, respecto de la primera pregunta, ¿cuáles creen que son los beneficios que van a tener los ciudadanos como en su mayoría? Bueno, tendrías que indicar quién contesta, ¿no? No quiero tomar el monopolio más estando con tan prestigiosos panelistas. Es amplia, como quieran. Había estado dirigida en un primer momento a Natalia, pero si querés puedes empezar Natalia y después se van complementando también. Bueno, empiezo yo entonces. A mí me parece que, en primer lugar, lo que estamos tratando de adquirir es una justicia que no esté indebidamente politizada. Es decir, que todo lo que fue, todo lo que hemos visto, la catástrofe de los últimos 4 años termine, y que justamente la unificación que se produce en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires con la justicia penal y la duplicación de juzgados vaya justamente en camino de eso. Es decir, no queremos justicia pendular, queremos una justicia independiente, no queremos justicia en favor del gobierno de turno. En segundo lugar, queremos mejores designaciones, las pautas que se están introduciendo en el Consejo de la Magistratura van dirigidas en esa línea, y ir enriqueciendo el funcionamiento de los tribunales con todas estas ideas con las que estamos hablando y los que estamos trabajando. Es decir, si vamos a dar un salto en calidad en la justicia penal federal, ese va de la mano del principio acusatorio. Es decir, lo que estamos haciendo es prepararnos para la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que esperemos en 2 años o menos esté en la Ciudad de Buenos Aires, y que por supuesto se extienda al resto del país. Si yo tuviera que decir cuál sería mi sueño, yo quisiera que el gobierno de Alberto Fernández termine con la puesta en funcionamiento del Código Procesal Penal Federal en el ámbito nacional. Y de esa manera empezar justamente a tener un procedimiento acorde con nuestra Constitución. No sé si ahora puedo, Griselda. Sí. Ahí se me escucha. Bueno, en sintonía con lo que decía el doctor Beraldi, la sociedad, siempre que tenga un poder judicial independiente, que cumpla con su función constitucional de administrar justicia y que pueda asegurar también el principio axiomático de la República, de la separación de poderes, de los sistemas de pesos y contrapesos, ya sale en su integralidad y su totalidad beneficiada. No solamente una independencia del Poder Judicial respecto de los otros poderes del Estado, sino también, como decía el doctor Beraldi, de los poderes fácticos, de los poderes económicos, que es lo que conlleva una justicia pendular. Visto desde ese punto de vista, esto ya está articulado con la ruptura un poco de este poder judicial hermético, corporativo, lo que bien se dio en llamar la familia judicial, y eso tiene que ver con insuflar de aire nuevo al poder judicial, vinculado con la selección, la transparencia, la agilidad, pero sobre todo la transparencia y la idoneidad en la selección de jueces, que también refirió el doctor Carlos Beraldi. A mí me parece muy importante, porque también había visto en el chat otra pregunta que tenía que ver con cuál era la función de los abogados y las abogadas
en esta reforma. Y yo creo que es muy importante advertir que uno de esos 3 poderes del Estado está conformado por abogadas y abogadas. También otras estructuras del Estado, como en cada asesoría legal y técnica de otras dependencias, y también legisladores, ¿no?, que son abogados. Entonces, fíjense cómo han intentado, ¿no?, cambiar hasta de manera esquizofrénica el concepto de legalidad. Parece que la legalidad era todo lo arbitrario, o parece que la legalidad era todo lo subjetivo, ¿no? También cómo se vuelve a querer resignificar este concepto de justicia por mano propia. Y bien sabemos que si hay algo que tiene como característica o particularidad la ley es la objetividad en la mediación de esos conflictos. Entonces me parece que el rol de los abogados y las abogadas y también de esta universidad en la currícula, ¿no?, que porque forman los nuevos abogados y abogadas, los nuevos juezas y juezas, los nuevos fiscales y fiscalas. Entonces es muy importante también tener presente el rol de lo que Bourdieu decía, el sujeto objetivante, ¿no?, que es el que objetive este conocimiento. Me parece que visto de esa perspectiva, esa cosmovisión, ya con esta reforma la sociedad toda sale beneficiada. Muchas gracias. Acá otra pregunta que nos llega en el chat de Juan Manuel Valdés es si el sistema acusatorio no le da demasiado poder al Ministerio Público, teniendo en cuenta experiencias como lo que fue la causa de los cuadernos o de Dolores, si no es riesgoso. No está dirigida a nadie en particular. No sé, quizás el doctor Veraldi. Yo no creo, bajo ningún concepto, que el sistema acusatorio le dé demasiado poder a una de las partes, sino lo que hace justamente es mostrar cómo funciona un sistema en donde tiene que haber igualdad de armas. Si el juez fuese el que investiga, entonces no habría ningún equilibrio. Si el que investiga es una parte, los defensores, cuando vemos que ese Ministerio Público Fiscal se excede, tenemos a dónde recurrir para que se le ponga coto a cualquier tipo de abuso o autoridad. Creo que, por supuesto, que como cualquier sistema tiene que tener controles y contrapesos, y esos también tienen que estar dentro del Ministerio Público. Yo creo que una de las cuestiones que va a analizar con mucho detenimiento es este Consejo Consultivo, es ver si esas cabezas del Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa deben ser funcionarios que tengan carácter vitalicio o no. Yo pienso que ese es uno de los temas que hay que revisar. Y hay que revisar otra cuestión que me parece no menos importante, y es que en una estructura como la del Ministerio Público, no debe ser cerrada, sino que le debe dar participación a las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, nosotros tenemos un Consejo de la Magistratura que designa y remueve jueces, más allá de si funciona mal o no. Dentro del Ministerio Público no existe eso, digamos, con esa amplitud en donde puedan participar otros estamentos. Las participaciones son menores. Entonces, si vamos a designar fiscales, si vamos a juzgar su funcionamiento, creo que esas estructuras tienen que estar abiertas, ser transparentes y participativas. Me parece que esto es otra forma de controlar el funcionamiento de los fiscales, entre muchas otras cosas que, bueno, que quizás sean demasiado para plantear en este momento. Perdón, Sí. me dieron audio recién ahora, no pude responder a la primera inquietud. Quiero sí aportar algo más. Me refiero al tema de la instalación y a la exigibilidad de los derechos humanos, particularmente la de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? No podemos razonablemente tener duda de que por la jerarquización constitucional deben prevalecer sobre lo que conocemos como derechos subjetivos. Y en ellos, en estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la palabra clave es la palabra acceso. Es decir, que cuando un derecho está reconocido en la norma calificada como de derechos humanos, eso implica poder tener acceso y que ese acceso sea exigible. Esto
lo enseñó el profesor Asmoneide, que es el autor intelectual del Pacto de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Él decía que en materia de derechos civiles y políticos, el Estado puede comportarse medianamente bien si se abstiene de interferir. Dicho en palabras de Mafalda, si no abolla cabezas, no las enjaula o no las corta. Eso ya cumple bastante con materia de derechos civiles y políticos. Pero en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado tiene que tener una actividad. El Estado tiene que desarrollar, tiene que invertir para posibilitar el acceso a esos derechos. Y aquí aprovecho para corregir, porque vi en los chats que se confundió Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue la que yo nombré, con Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también emitió una resolución por la pandemia y el estado de necesidad, pero mucho más breve, mucho más acotada que la de la Comisión. La que yo recomiendo es la de la Comisión Interamericana, vuelvo a decir, de fecha 10 de abril del corriente año. Bueno, en esa resolución precisamente se pone el acento de que no hay vida, no hay salud y no hay integridad de las personas si no hay acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, para combatir la pandemia no solamente basta la existencia de medicamentos, sino que tiene que haber también condiciones de habitabilidad, de salubridad, de agua potable, etcétera, que posibiliten prevenir la enfermedad. Entonces, todo esto es muy importante porque pone de relieve el papel del Estado. Ya no podemos dejar esto liberado a las fuerzas del mercado. Supongamos que en poco tiempo más tengamos ya vacunas para combatir la pandemia. Esas vacunas, ¿cómo se van a distribuir? ¿Se van a distribuir en función de la capacidad económica o en función de las poblaciones o sectores más vulnerables o más necesitados? Si es un derecho humano, obviamente será con este segundo criterio. Lo otro es considerar el medicamento como una mercancía. Y estos criterios del mercado creo que ya no pueden prevalecer en la sociedad futura. Creo que tenemos que poner en primer lugar esa factibilidad del acceso, porque si no, los derechos humanos serían un manipuleo del psiquismo, decirle tenés estos derechos, pero no podés acceder a ellos porque no tenés capacidad económica. Y esta accesibilidad y la función del Estado en ese acceso se convierten, me parece, en un tramo fundamental del derecho venidero. Y entre esos accesos que el Estado debe garantizar está también el acceso a la justicia. La justicia es cara. La justicia debe estar en una situación en que toda persona que tiene que recurrir o recabar el accionar del Poder Judicial pueda hacerlo con independencia de su capacidad económica. Y esto me parece que es parte también de mirar hacia el futuro a aquella sociedad que tendremos después que la pandemia, espero, sea conjurada. Necesitamos que estos derechos que hemos proclamado con la mayor solemnidad y jerarquía normativa tengan efectividad en la vida material y cotidiana. Allí es donde se padecen las limitaciones en el acceso a la justicia, las limitaciones en los derechos que tienen contenido o significado económico, y necesitamos sincerar que estos derechos son tan exigibles como las libertades civiles y políticas. Esto quería consignar respecto del primer tema y comparto los desarrollos que se han hecho sobre igualdad de género, sobre la función que van a tener también incrementada el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Gracias. Muchas gracias. Perdón por lo del audio antes, a veces uno trata de restringir para que no haya lío y pasan estos inconvenientes. Presenté un amparo, no se preocupe. Otra pregunta que fueron haciendo respecto de las críticas
que hubo en particular, una de las que más estuvo quizás difundiéndose fue lo de la Cámara del Crimen, que hacía una serie de críticas respecto de la inamovilidad de los jueces, respecto de lo que es el sistema de subrogancias, y respecto de lo que es la cuestión presupuestaria que implicaría la reforma. Saber respecto de esas críticas, si alguna de las críticas que se fueron haciendo creen que tiene algún tipo de fundamento, o si por el contrario consideran que no tienen incidencia en este debate. Bueno, aprovechando que tengo el micrófono, entonces contesto. Ya creo que el doctor Veraldi dijo, y claramente, que es una manda constitucional el tema del traspaso de la justicia nacional de la capital federal a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Yo sé, y me lo han dicho muchos magistrados, que lo ven como una especie de desjerarquización, el pasar a ser integrantes de una genéricamente denominada como justicia local. Pero el proyecto establece que el pasaje este va a hacerse, primero, por acuerdo entre las dos jurisdicciones. Segundo, con los aportes presupuestarios correspondientes. Y tercero, y más importante para los jueces y funcionarios, que se respeta la antigüedad, la jerarquía, los derechos que tengan previsionales. Es decir, no van a tener ninguna afectación subjetiva que pueda motivar una descalificación o desjerarquización, como se lo quiera ver. Yo creo que tenemos que aceptar que nuestro texto constitucional, tal como está, habla de una Corte Suprema y demás tribunales inferiores. No debiera nadie sentir que hay una jerarquía diferenciada. Lo que existe es una estructura que necesariamente tiene que ser escalonada, pero eso no importa una mengua o un demérito de ninguna manera. Me parece que el pasar a ser jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede provocar ningún tipo de perjuicio, ni económico ni subjetivo. Entiendo que pasan con todas las garantías, que eso está previsto así en la ley y que así se va a cumplir. No es un desguace de la justicia criminal y correccional de la nación, tal como lo presentaron en su resolución estos magistrados. Pero vuelvo a decir, una cosa es que tengan aportes que hacer y que sean oídos por el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, y otra es que se emita, por fuera de todo marco de habilitación, una resolución extraña en la que se declara o se considera inconstitucional lo que ya los vetaría a ellos para cualquier intervención posterior, más allá de que sería obviamente competencia del fuero contencioso administrativo federal un planteo de inconstitucionalidad. Y aprovecho también para señalar que los dos magistrados que fueron nombrados por fuera del mecanismo de la Constitución y la ley para ocupar cargos en la Cámara de Apelaciones en lo federal, los doctores Bruglia y Bertuzzi, que han ido por vía de acción de amparo, reclamando que la decisión ya tomada por el Consejo de la Magistratura se declare nula e inconstitucional, me parece que es una especie de paradoja, porque precisamente lo que se está analizando es que esas designaciones fueron inconstitucionales. Es decir, no es que ellos fueron nombrados por el mecanismo y por las autoridades que establece la Constitución y la ley. No, fueron nombrados por fuera. De modo que pretender ahora que la revisión de esa nulidad sea una inconstitucionalidad es un contrasentido absoluto. Lo que se está haciendo es reponer
la supremacía de la Constitución Nacional por el acuerdo que debe otorgar el Senado de la Nación cuando hay una propuesta que haya pasado por el concurso en el Consejo de la Magistratura, elevada al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo sometido al acuerdo del Senado. Bueno, sabemos que no hubo concurso, que fueron transferidos de un juzgado a una responsabilidad superior para la cual no habían concursado, de manera que no puede la opinión pública estar mal informada o desinformada. Tengamos en cuenta que el día de hoy varios medios dijeron la justicia penal declaró inconstitucional la reforma judicial. Bueno, esto demuestra cómo hay todavía eslabones desgraciadamente muy sólidos del lawfare que siguen actuando y presionando la decisión de la opinión pública, creyendo que hay una piedra filosofal que han encontrado los camaristas que impugnaron la normativa. No, no, que la impugnen cuando tengan que ser oídos y sean convocados, pero que de ninguna manera utilicen, así sea el papel con membrete del Poder Judicial de la Nación, para emitir opiniones personales y bajo el título de autos y vistos y considerando. Esto no podemos dejarlo pasar en silencio, por más respeto que tengamos hacia los señores camaristas. De modo que aguardo sinceramente que la opinión pública vaya tomando conocimiento a través de debates como y otros de mayor, diría, simplificación, tal vez para explicar las finalidades de la reforma judicial, pero que sea un debate como con honestidad intelectual, con integridad y con estricta sujeción a lo que el proyecto dice. Gracias. Comparto las apreciaciones que hizo el profesor Barcesat y quería adicionar algunas otras consideraciones. Toda reforma genera resistencias, siempre. Si la reforma fuese un proceso demasiado sencillo, estaríamos todo el tiempo haciendo reformas. Y la verdad es que cada vez que queremos hacer una reforma, y más si es en estructuras tan particulares como las judiciales, siempre se van a generar personas o grupos de personas que se van a oponer. Aquí lo que yo quiero dejar en claro es que la decisión que se toma en el proyecto se apoya no solamente en una decisión política sostenida en la Constitución, sostenida en la ley, sino que también se sostiene en la propia interpretación que la Corte Suprema ha hecho. En el año 2018 la Corte dictó una acordada, que es la acordada 4, y después la completó en la acordada 7, en donde dice expresamente que no se pueden transferir los órganos de la justicia nacional a la justicia federal, es decir, no se los puede federalizar. Esto tuvo un punto crítico cuando quisieron pasar un tribunal oral que estaba en el fuero ordinario y federalizarlo como Tribunal Oral Federal 9, y la Corte no lo habilitó. Y no lo habilitó porque dijo, miren, estos son dos órdenes distintos, no pueden pasarse de un lado a otro. Esta decisión cierra, tomada por la Corte, cierra la discusión que quiere iniciar, me parece a mí, estos jueces de la Cámara Ordinaria, la Cámara Criminal y Correccional, cuando pretenden reflotar un viejo proyecto del año 2003 diciendo que todos esos jueces de instrucción iban a ser jueces federales. Miren, un juez puede opinar sobre si se aplica o no se aplica una ley, pero no puede imponer criterios de oportunidad, mérito y conveniencia al poder político. Ahí sí creo que está completamente equivocado. Entonces, si de lo que se trata es de cuestionar una decisión de cómo se tiene que configurar el fuero, unificando penal económico con criminal federal, los que son jueces ordinarios no pueden decir, nosotros también queremos ser jueces federal. Porque eso sí es una cuestión en la que un juez no puede opinar. Pero todavía, si quisiera opinar, ya tendría que decirles que la Corte definió que eso no se podía hacer.
Este es un problema que creo que le pone un punto final desde mi perspectiva, obviamente, a lo que esta acordada de la Corte pretende, es decir, háganos a todos federales, según yo lo interpreto, según mi propia visión. La segunda crítica que hacen sobre que no se pueden designar jueces subrogantes, bueno, esa es otra decisión del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo manda al Congreso una ley y establece un régimen especial de subrogancia, como hubo otros anteriormente. Ese régimen de subrogancia tiene más garantías de ninguno de los que se hayan dictado. Para que se nombre un juez subrogante, tiene que primero estar dentro de una lista que está elaborada por la propia Cámara de Casación del Fuero. Si ya hay un control judicial. Segundo control, pasa al Consejo de la Magistratura y para que se designen jueces subrogantes, tienen que conseguirse 2/3 de los miembros presentes de los miembros del Consejo. Con lo cual, no se puede hacer con un color político, sino se tienen que generar los consensos entre las distintas fuerzas políticas que están dentro del Consejo. Después tiene que ir al Senado, tienen que conseguir un acuerdo y encima después el decreto del Poder Ejecutivo. Es decir que para un proceso de subrogancia del que está estableciéndose en esta ley, se han generado todas las garantías como para que las observaciones que se están haciendo de ahora desde la Cámara del Crimen, me parece que no tienen razonabilidad. Y me parece también que hay una cuestión que no han analizado, y es que nadie está haciendo ningún desguace. Lo que se está haciendo es cumplir con el mandato constitucional, pero aquellos magistrados que no quieran pasar y que no dieron su consentimiento, por supuesto que no se lo va a transferir a la fuerza. Y uno de los cometidos que tiene el Consejo Consultivo es justamente analizar este problema. Es decir, no era solamente lo que se somete al Consejo Consultivo, ver cómo se reorganiza la Corte, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público y Juicio por Jurado, sino que también este es un motivo por el cual el Consejo Consultivo se tiene que expedir. Y es justamente cómo finalizar el proceso de, reubicación de los magistrados que no pasen a las provincias, que no pasen a la Ciudad de Buenos Aires, cuando se agote el trámite de las causas que hoy tienen a su conocimiento. Es decir, que están tomadas todas las precauciones y todas las cosas que se pueden plantear frente a un problema de estas características, por lo cual no me parece que sea una crítica justa, más allá de que tampoco creo que se pueda hacer a través de un acordado. Perfecto, muchísimas gracias. Una última pregunta y ya, si les parece, vamos cerrando. Algunas preguntas que fueron haciendo también eran en relación con qué cuestiones creen que quedan pendientes por fuera de lo que ya está contemplado en la reforma, si creen que hay necesidades respecto de la justicia y del Poder Judicial, que queden pendientes para quizás una segunda oportunidad, y en particular preguntaban respecto de la aplicación del juicio por jurados en las provincias en las cuales aún no se está haciendo. Breve lo mío. Sí. Tengo entendido que es uno de los temas que tiene que tratar el Consejo Consultivo, con lo cual por eso decía que la ley de organización y competencia era el punto de partida fundamental e inicial, pero los temas que debe tratar el Consejo Consultivo me parece que tocan acabadamente una reforma integral del sistema de justicia. Bueno, comparto lo que aquí decía la colega. La reforma que se mandó al Congreso de la Nación es la primera etapa. El Consejo Consultivo hará un dictamen sobre los otros temas, uno de ellos es el juicio por jurados, y eventualmente, una vez que el Poder Ejecutivo tome la decisión, seguramente ampliará todavía la base de la reforma, porque los cambios creo que siempre se van a ir produciendo y las estructuras judiciales no son estáticas, tienen que irse perfeccionando con el paso del tiempo. Fíjense que si hablamos de modificaciones, por ejemplo, en el Ministerio Público ya hemos visto algunas cosas, pero no son todas las que se tienen que considerar. Me parece que hay un camino que se inicia y que creo que es muy auspicioso.
Perfecto. No sé, doctor Barcesat, si le gustaría agregar algo más sobre este punto. Y como en los escritos, será justicia. Perfecto, será justicia entonces. Bueno, muchas gracias a todas las personas que participaron, muchas gracias al doctor Barcesat, a la doctora Salvo y al doctor Beraldi por esta oportunidad. La realidad es que, bueno, es un tema de mucha incidencia en nuestro ámbito y contar con sus apreciaciones es muy valioso para todas nosotras y nosotros. Así que, bueno, los invitamos a seguir participando en las actividades que vayamos haciendo, a seguirnos en nuestras páginas, somos Nexo Derecho y la agrupación 13 de diciembre. Así que, bueno, muchas gracias. Ahí en el chat están llegando muchos agradecimientos y reconocimientos a ustedes. Así que, bueno, eso es todo. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias a todos ustedes por invitarme. No, Y muchas escuchar. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, gracias. Gracias.